¿Qué tal están? Qué gusto saludarles. Acá estamos con la alegría de siempre junto a mi buen amigo Víctor René del 7XD, quien le saluda a su amigo Luis Rolando Solares en este día crucial para las aspiraciones del fútbol guatemalteco. Y mejor no podía ser. Dicen que para Guatemala si no se sufre no vale. Parece que esa es la constante del balompié guatemalteco en los últimos años. Si bien es cierto, a nosotros no nos sobra absolutamente nada a nivel futbolístico contra cualquier rival. No estaba en los planes ni en el más pesimista de nuestros aficionados que el azul y blanco pudiera estar 3-2 abajo en la serie frente a Guyana en esta ronda preliminar. Así nosotros comenzamos. Bienvenidos. Gracias por escribirnos y gracias por estar acá con nosotros. Desde ya los alentamos a que compartan esta transmisión y lo voy a saludar con mucho cariño, René. ¿Cómo le va, René? Buenas tardes, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal a toda la comunidad de Luis Solares que está presente, se está siempre atenta a la Selección Nacional de Guatemala, que independientemente de los resultados, pues siempre va a ser querida, siempre va a ser seguida por los aficionados al fútbol guatemalteco, y en este día importante dentro de las aspiraciones de la bicolor en la Copa de Oro de la CONCACAF, pues acá estamos para poder hablar de lo que nos esperamos en la previa de este partido ante la selección de Guyana. Sí, bueno, y en esta previa que hay que advertir, ha dejado muchos ecos el entrenador Luis Fernando Tena, Oscar Santis, quienes han estado en la conferencia a la prensa que ha dado previo al compromiso frente a los Jaguares. Hay que advertir un par de cosas, René. Yo creo que solo un loco puede hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Sí. Y ahora se necesita, se urge que Luis Fernando Tena meta esa mano después de 3 años al frente de la Selección Nacional de Guatemala, de estar durante 44 partidos al frente de la bicolor. Es ahora o nunca que Tena tiene que meter la mano, no solamente en los cambios pertinentes, en el sistema de juego, en el modelo de juego, sino también en el aspecto táctico y en el aspecto psicológico. Quizá físicamente no pueda hacer mayor cosa en otro de los aspectos de este bendito balompié profesional, pero sí es el momento para que Luis Fernando Tena pueda meter la mano en esta selección nacional, dar un golpe de autoridad, porque quedar fuera de la Copa de Oro, dejemos ya la palabra fracaso, está de más, se sobreentiende, sería caótico e hipotecaríamos al mismo tiempo ese anhelado sueño o ese anhelado objetivo por el cual fue contratado el entrenador mexicano. Midiendo las distancias, la verdad que sería trágico el hecho de que Guatemala pues no avanzara al torneo más importante de selecciones a nivel de la región. Para contextualizar, al final, para lo que lucha, para lo que prevé Guatemala es estar en la misma mesa que selecciones ya con mayor revuelo, como lo son Costa Rica, como lo es Panamá, como lo es Jamaica, Honduras, que históricamente han sido rivales nuestros, pero conforme avanzan los años, lamentablemente ya nos estamos alejando de estar en ese costado, y eso demostraría, si en dado caso no se logra el objetivo de avanzar a la Copa de Oro, que en vez de avanzar, vamos para atrás. Y no solamente es cuestión de Luis Fernando Tena, no es cuestión del actual cuerpo técnico, sino es la consecuencia de muchas cosas que se han hablado, muchas cosas que usted en 20 años de carrera lo ha hablado en cuestión de lo que hace falta dentro de nuestro fútbol, pero lo concreto hoy está en de que si por algo se trajo a un director técnico como Luis Fernando Tena, fue para cambiar en ciertos aspectos cómo se trabaja o cómo se maneja el fútbol guatemalteco a nivel de selecciones. Sí, y sonará un poco cruel, pero en el balance hoy por hoy, Tena yo considero, y si me apuran, que no pasa el examen. Hoy no pasa el examen Luis Fernando Tena al frente de la selección nacional. Digamos, no le hemos visto a Tena mayor cosa, no le hemos visto a Tena mayor relevancia que aquella Copa de Oro en la que quizá alcanzó su mejor punto. Ahora, digamos, la Liga de Naciones de la CONCACAF le ha quedado grande y él mismo lo ha reconocido. Sí. O sea, él mismo ha reconocido que no se le puede ganar bajo su tutela al menos a selecciones como la de Panamá, como la de Costa Rica. Pues hemos tenido un triunfo recién un poco engañoso contra la selección de Honduras, y a mí me parece que
ese triunfo que tuvo Guatemala contra Honduras ha sido un tanto engañoso porque la selección que llevó Reinaldo Rueda era una selección alternativa que ya la hemos visto, por ejemplo, contra Bermudas, 2 o 3 jugadores nada más que estuvieron contra Guatemala vieron actividad contra el conjunto caribeño. Entonces, sí hay que advertir de que Guatemala, contra los rivales que supuestamente se va a pelear la oportunidad de poder tener una chance para la clasificatoria al Mundial del 2026, están lejos. Y los que estaban abajo ahora nos han superado. Por ejemplo, no nos apartemos de ese triunfo que tuvo Guyana Francesa, en condición de local ellos, nosotros de visita, ante el equipo de Luis Fernando Tena. Y sería catastrófico, de verdad sería catastrófico que la azul y blanco en el Fortín Cementero tuviera un traspié o no lograra alcanzar el objetivo de clasificar a la Copa de Oro. Pero bueno, nosotros vamos a partir siendo optimistas. Vamos a darle, como lo hemos dicho y lo hemos repetido en varias ocasiones, el beneficio de la duda. Hay que darle la oportunidad a Tena. Yo creo que sí estamos en lo correcto de darle el derecho de poder ser un entrenador que pueda revertir lo sucedido en Brígido. Pero para eso tienen que hacer algunos cambios. Vamos a escuchar, si les parece, un extracto de lo más destacado que ha dicho Luis Fernando Tena en la conferencia de la prensa. ¿Le parece, René? Así es, vamos. Yo no creo que jugadores tengamos que cambiar mucho. Yo creo que en general tenemos una base con la que hemos jugado durante mucho tiempo, un esquema que en general podemos decir que dominamos. Es verdad que no hicimos un buen partido el viernes anterior, pero que no espere la gente que va a haber un gran número de cambios en la formación. Tratamos de mantener la misma base, ¿no? Nosotros queremos ganar, eso de golear, ¿no? Ojalá que la gente se vaya contenta. Empezamos en calificar a la Copa Oro, eso es lo más importante. Por supuesto, si jugamos bien al fútbol, si tratamos bien la pelota, si tenemos verticalidad, tenemos mucho más posibilidades de ganar. Todas las críticas son necesarias, son buenas. Ninguna selección nacional de ningún país puede estar pensando que no se le va a criticar. Por supuesto que nos van a criticar, y más si perdemos, no hicimos un buen partido. Esto se refería, por supuesto, a algunas críticas que llevan una otra intención, ¿no? que llevan chanfle. Pero bueno, entendemos que la crítica es así, que es necesaria, que estamos pendientes. Yo sí leo los twitters y sí veo los videos que hacen, sí estoy pendiente de lo que los medios dicen, porque además es lo que nuestra gente, nuestra afición está oyendo, ¿no? A veces puede estar de acuerdo con unos y con otros no, pero sí estamos pendientes de lo que la prensa dice. Luis Fernando Tena, pues ha sido muy claro, asume, en dado caso no avanzar a la Copa de Oro, el fracaso y asume la responsabilidad. Y creo que es lo que menos debería, o sea, por lo mínimo que debería de hacer en dado caso no se concrete este objetivo. Pero acá estamos hablando más a fondo, o sea, esta es la previa de este partido ante Guyana, pero lo que hemos contextualizado en estos primeros minutos va en el proceso general de cómo se encuentra el fútbol guatemalteco. Ahora bien, dentro de lo destacado también habló de Freddy Pérez, el portero titular que fue en Barbados en el partido de ida y que ahora seguirá como el portero titular ante la selección con la selección nacional de Guatemala ante Guyana. Freddy Pérez, ¿qué podemos hablar dando como ejemplo lo sucedido en Barbados allá en la previa de este partido, Luis? Bueno, hay que decir que aunque a algunos no les guste, Freddy Pérez es, por experiencia, el segundo no. Por el proceso que ha realizado, el guardameta a ser el estelar. O sea, yo lo decía la otra vez, sorpresa sería que fuera Morán y mega sorpresa sería que fuera Kenderson Navarro. Ahora, yo sí no quiero llevármela de sabiondo ni mucho menos, pero nosotros lo advertíamos mucho tiempo atrás que Tena tenía que ampliar el universo de jugadores y que para que cuando las papitas calientes quemaran, Guatemala tuviera futbolistas con mayor recorrido. Entonces,
Tena regularmente siempre le dio su lugar a Hagen y debió haber sido un poco más visionario, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, yo creo que entre Pérez y Kenderson hay un margen de diferencia a favor de Pérez. Y entre Pérez y Morán, no digo porque Morán no tenga las condiciones, sino porque no ha jugado, porque apenas ha tenido un microciclo de trabajo, hay una gran diferencia, sí, incluso para sus compañeros. Y como esto es colectivo, pues naturalmente se la tienen que jugar con Pérez. Ahora, en esa disyuntiva que ya entramos con René a analizar el probable equipo ante Guyana, yo, por ejemplo, pensaría que José Carlos Martínez debe seguir siendo el punta de la selección de Guatemala. De inicio. De inicio. ¿Y por qué? Porque Rubio Méndez Rubín, los pocos minutos que entró, hay que agradecerle que se vio todo corazón. Yo lo vi todo corazón. Pero al menos desde mi perspectiva, respeto mucho la de René y la de ustedes, yo lo vi un poco fuera de ritmo. O sea, como que o llegaba antes o llegaba después o se movía. Naturalmente tiene 4 meses de no jugar y aquí no vamos a inventar el agua azucarada. O sea, él fue todo corazón, pero no tiene esa precisión. Ahora, también hay que decirlo. Qué duda la que debe tener Tena, y yo más allá de que me incline por el flaco, yo no lo vería descabellado que meta a Rubín en el sentido de que tampoco el flaco es que levante la mano y diga, sí, aquí estoy yo rompiéndola, no, aquí tuve yo, busqué un par de mano a mano, la oportunidad, no sé, yo no vi al flaco, y qué justo lo que voy a decir. Qué justo lo que voy a decir, porque en realidad contra Guyana no sé si hubo alguien que se salvara. Eso es cierto. No, eso es cierto, pero también cabe la cuestión de que no hay mayores variantes. Lo hablábamos fuera de cámaras, fuera de micrófonos. Usted me preguntaba qué cambios haría, pero considero que la alineación que tuvo la selección de Guatemala en el partido anterior, en el partido de ida, teníamos toda la carne al asador, pero sencillamente, digámoslo muy así, sencillamente las cosas no se le dieron a la selección. Claro. Y ya en el punto específico... Bueno, no se le dieron en ningún aspecto. Ninguno. O sea, y ya en el punto que usted menciona... A mí una de las cosas que debo decirlo yo es que a veces la afición está bien que sea fiel a la selección, pero necesitamos aficionados que tengan un poquito más amplitud de criterio, ¿verdad? O sea, no pasa nada si se dice que la selección no jugó nada ante Guyana. Por el contrario, nosotros creemos muy respetuosamente que de esa manera, ejerciendo una crítica muy respetuosa con argumentos, pues se puede llegar a que la selección, el cuerpo técnico, comprenda que también se equivoca, sí, que no son los dueños de la verdad absoluta. Que me parece a mí que ahora con el estudio más de Guyana, pues vamos a tener un panorama más claro, porque lo platicábamos de hecho con algunos analistas, de hecho que trabajan en el extranjero, y me decía, da la impresión de que Guatemala no analizó como tal a Guyana. Sí. Da la impresión de que Guyana sorprendió a Guatemala. Da la impresión que no conocíamos a Guyana. Y prueba de ello es que la propia selección de Guyana que enfrentamos meses atrás, el año pasado, que nos costó ganarle 3-1, es muy diferente a la selección actual de Guyana. Y complementando su comentario, por ejemplo, por citar un ejemplo, Olger Escobar sale como elemento titular ante Guyana en el partido de ida. Lo que habíamos visto de Olger Escobar solamente se había reflejado en el partido ante Honduras. Claro. Considero que es una decisión un poco más emocional, un poco no tanto viendo el pro de selección por parte de Fernando Tena. Yo no quiero defender a Tena, pero en ese sentido lo veo a Tena que aprovechó el buen momento de Olger para proyectarlo en la selección. Pero creo que coincidimos en algo, René. Olger lo hemos visto mejor como revulsivo que como inicialista. Sí, y eso me pareció extraño, la verdad, en el día viernes. Me pareció extraño ver a Olger Escobar titular, que como usted lo dice, es para obviamente aprovechar el buen momento, pero eso habla también de lo que usted dice, de que se notó que Guatemala no analizó al rival al 100%, y ahí se vieron las consecuencias cuando nos sorprende el conjunto sudamericano para poder hoy estar hablando de un 3-2 en contra, que no está en ninguno de los papeles. Y Guatemala, pues en ese sentido, en ese orden de ideas, yo considero que tiene que darle su lugar Tena a Nicolás Samayoa.
Para mí, Nico Samayoa y José Carlos Pinto tienen que ser la pareja centrales de la selección. Sí. Allen Yanes creo que ha hecho un buen papel por la derecha, creo que se lo va a mantener y consideraría yo que le va a mantener la estelar a José Ardón. Creo que José Ardón va a jugar por un sector de la lateral, porque Atenas está casado con lo ha Ardón. venido haciendo desde hace mucho tiempo. Y también es que volvemos a lo mismo. Yo aprecio mucho a José Morales, me parece que es un buen jugador, pero algo le pasa al caballito que en los partidos cruciales no sé qué le termina pasando, pero al menos, vuelvo a repetir, no pesó ni Morales ni nadie en el partido de ida contra Guyana. Sí, y bueno, y ahora si nos trasladamos a la línea del medio campo, Luis, ¿cómo ve el caso de José Rosales, que de inicio el cambio de Óscar Castellanos? Óscar Castellanos ha sido uno de los más regulares. El más Castellanos regular. Después de Hagen. Sí, el más regular en este proceso de Luis Fernando Tena. Pero imagínese, René, usted apuesta todo el proceso durante 3 años por Castellanos y cuando las papas calientes queman, cuando es el momento de la verdad, no sé cómo hacerles una analogía, porque siento que redundar es como el chico que fue abanderado, el patojo que fue abanderado, primer bimestre, segundo bimestre, tercer bimestre, pero en el cuarto bimestre, cuando es la graduación y va al seminario y todos los actos, se le cae. Sí. Y entonces tiene que poner a otro, fulano de tal, venga para acá. Es como que es el maestro de ese que sacó buenas notas todo el año, manda a las olimpiadas escolares al otro, al que estaba ahí. Al segundo, al tercero. Bueno, la realidad, no sé ustedes, pero de verdad lo digo con mucha sinceridad, mucha autenticidad. Para mí, si ustedes me preguntaban, en diciembre, para mí, con todo respeto, Chema Rosales no estaba en el mapa para estar en la selección nacional de Guatemala. No sé ustedes, no sé si alguno de ustedes considera que Chema en diciembre estaba para estar en la selección de Guatemala. Que va de la mano con lo que yo le digo con Jorge Escobar. O sea, ya son dos hombres que uno se pregunta, bueno, ¿por qué? O sea, yo se lo decía en su momento en el programa. Yo creo que Holger Escobar es un gran jugador, lo he dicho, lo he repetido varias veces. Pero creo que hay que llevarlo poco a poco. Es un proceso. Y lo decía antes del partido contra Guyana, decía, es que no se le puede cargar la responsabilidad al más pequeño del equipo, no digamos de la selección, ni del equipo, de cualquier grupo. Vuelvo a hacer una analogía. Ustedes tienen un equipo de trabajo en su empresa, en su oficina, en la asociación de su colonia, de su residencial, no le van a cargar la responsabilidad más importante al más pequeño, por más talentoso que sea, ¿sí? O sea, hay que ir pasando la estafeta poquito a poquito y cuando el momento esté más de acorde para que ese joven pueda romperla. Por ejemplo, que los defensores ya estén más desgastados, ¿verdad? Que los espacios se hayan abierto, porque luego queda en evidencia que alguien dirá, ¿cómo fue que la rompió contra Honduras? Contra Honduras regresaba a traer las pelotas incluso hasta la zona nuestra y entraba hasta el último tercio de ellos. Estuvo cerca incluso de hacer un golazo, hizo un mega golazo. Y entonces acá es donde uno dice, hay que saberlo llevar. Ramiro Roldán, marroquín, que trabajé con él hace muchos años en la Radio Punto, decía un refrán, no por levantarse más temprano, amanece más luego. Le va a llegar su momento en el que Holger va a ser el referente de la selección, va a ser un jugador consolidado, ojalá en el extranjero, que no regrese a Guatemala hasta que ya no sea para su retiro, y luego muy seriamente. Pero por ahora hay que llevarlo paso a paso y cargarle la responsabilidad a los que tienen 30, 40 partidos con la Selección Nacional de Guatemala. Sí, sin duda. Es decir, yo meto a Galindo. Sí, Alejandro Miguel Galindo sería ese elemento que también hablemos de las características de Alejandro Galindo cuando, al menos en este proceso de Luis Fernando Tena, como un mediapunta, pues ahí creando espacios, buscando una línea, una conexión, un pase a los elementos en la ofensiva nacional, también el tema físico. Es que el tema físico es muy importante, o sea, no es lo mismo un Alejandro Galindo, que es nuestro tanque, que comparado a los caribeños no se ve tan tanque. Pero es lo que tenemos. Sí. O sea, y lo digo con total respeto. O sea, Alejandro Miguel Galindo es un gran futbolista. Es un gran jugador. Para mí Galindo es el jugador más táctico aplicado
de Guatemala. Sí. Y por eso también es uno de los más regulares en este proceso. Y no solo con Tena, lo ha hecho con diferentes seleccionadores. Desde que Ever Hugo Almeida lo hizo debutar contra Costa Rica, que si mal no me recuerdo. No, contra Paraguay fue que debutó. Allá por el 2011, 2012. 2012, por ahí. De hecho, del segundo partido contra Costa Rica le mete una asistencia de unos 35, 40 metros a Carlos Ruiz. Y bueno, el Pescado es el mejor ejemplo. O sea, muchos hablamos siempre del Pescado, que el Pescado aquí, pero el Pescado a su corta edad no asumió la responsabilidad de ser el referente de la selección. Lo fueron llevando poco a poco, no lo quemaron. A pesar de que era un jugador que ya se había estrenado en la Liga Nacional y que había sido un jugador que en las selecciones inferiores, en la sub-20 por ejemplo, había destacado. Sí, ahí sí que siempre se habla de que se lleva algo y hoy por eso estamos hablando de Olger Escobar. Colocamos todo nuestro enfoque en ocasiones a Olger Escobar, pero porque sabemos que es un buen futbolista y tiene un futuro por delante. Que quede claro porque estamos en esos tiempos de que cualquiera que es legionario, la gente se pone muy sensible. Acá no estamos hablando mal de Olger, por el contrario, creo que hay que protegerlo, llevarlo, buscarle el momento para que la rompa y que su éxito no sea efímero, sino que sea prolongado, que sea uno de los jugadores que tome la estafeta, que sea al final de cuentas la herencia que puede dejarnos también Luis Fernando Tena. Ahora bien, ya enfocándonos al partido, este partido de Guatemala y Guyana 3-2, Guatemala necesita un gol y dentro de las declaraciones de Luis Fernando Tena en la conferencia de la prensa menciona: buscamos ganar, no golear. Siempre sale pues está bien. En una conferencia de la prensa una declaración polémica de Luis Fernando Tena. A muchos no les gustó que Luis Fernando Tena priorice pero es la verdad, ¿no? De una goleada. No, es que lo que pasa es de que, a ver, yo doy mi opinión, entiendo, conceptualizo su punto de vista, pero por ejemplo, primero hay que pensar en ganar. Objetivo, ¿verdad? Objetivo ganar. Primario, objetivo general, objetivo primario, ¿verdad? Secundario. Clasificar. Sí. Después, si se puede gustar, genial. Y si se puede golear, sensacional, pero yo creo que si algo tuvo que habernos enseñado el partido de ida contra Guyana en Barbados, es que no estamos enfrentando un flan. Es que estamos enfrentando jugadores que están en la segunda división hasta de Nueva Zelanda, de Inglaterra, de Escocia. Estamos frente a jugadores que ya dieron muestra que no son inocentes. Que son jugadores que tienen buen pie, que físicamente están muy bien, que a pesar de haberse entrenado muy poco, porque tienen un microciclo apenas de trabajo, el microciclo que desemboca en el partido, pues tuvieron que viajar, igual que nosotros, recordar nuevamente que fue el partido en una cancha neutral, que no les pudimos ganar en una cancha neutral. Entonces, si algo creo que nos tuvo que haber demostrado este juego es de que a la selección de Guyana hay que faltar el respeto jugando, no hablando, jugando. Porque en la previa nos sentimos superiores. Y a mí, de hecho, yo lo decía y lo socializaba, me llamó la atención como muchos decían, recién terminando el partido, le damos vuelta contra Guyana, le damos vuelta. No es que yo sea negativo, ni tampoco es que peque de súper optimista, pero yo creo que no estamos entendiendo mucho. Guyana nos pasó por arriba. Es que de verdad Guyana nos pasó por arriba. O sea, es que hay que analizar que, por ejemplo, el primer gol sale de territorio de ellos, nos pasan por toda la zona central, meten una diagonal, a la salida del guardameta se la meten al otro palo. O sea, no fue una casualidad que nos haya ganado Guyana. Yo recuerdo, por ejemplo, aquel partido que tuvo Guatemala contra Nicaragua, por ejemplo, en Honduras, que nos dejó fuera a Samuel Wilson. 2 contragolpes, más allá de que el partido pueda estar, porque así lo dijo el entrenador español y el propio Samuel Wilson, amañado, hay que advertir que Nicaragua no nos ganó porque tuviera un fútbol estructurado. ¿A dónde voy con esto? Y nos dejaron fuera de la Copa de Oro con Mincho Monterroso. Guyana no nos ganó de casualidad. Guyana nos ganó jugando bien. Incluso y entonces lo poco que tenemos que tener nosotros es humildad para respetar en la previa al rival. Incluso clasificando a Copa de Oro, este marcador de la ida no se debe olvidar, ¿verdad? Claro. Acá tenemos... No, por supuesto. Y por eso ese es un problema que nosotros tenemos, pero en cualquier parte de la vida, o sea...
poniendo en el escenario que Guatemala golea a Guyana en el Estadio Cementos Progreso, Sí. no se nos debe olvidar el resultado de la ida. Porque De ninguna manera. Es el precedente para lo que se viene en junio. Si vamos, apliquemos la lógica. Si Guyana nos complicó, ¿qué podemos esperar de República Dominicana? Claro. En condición de local, sí. Claro. Pero igual en condición sintética. Hay que aprender de los errores. Y contra Jamaica, que muchos incluso también volviendo a los comentarios, es que Jamaica no tuvo un resultado positivo en esta ronda preliminar de la Copa de Oro. Sí, pero Guatemala tampoco, y con eso mismo nosotros queremos ganarle ya desde antes. Creo que no. Entonces hay que aprender de estas ventanas, de estas fechas FIFA, para ver qué es lo que tenemos de cara al Claro. al Y proceso digamos que mundialista. nosotros no podemos perder el partido empezando a menospreciar al rival. Ahora, hablemos, por ejemplo, o comentemos qué debería hacer Guatemala. ¿Qué debería hacer Guatemala? Digamos, lo primero que tiene que hacer Guatemala es ser una selección más equilibrada. ¿Sí? Una selección más equilibrada. Clave para mí, terminar las jugadas. Clave para mí terminar las jugadas. ¿Por qué es clave terminar las jugadas? Porque tenemos la posibilidad de buscar portería, 1. 2, nos recuperamos, nos replanteamos, nos ordenamos, cerramos los espacios y evitamos que una selección cuyas características son ser fuerte, rápida, con veloces transiciones, con buen pie incluso, nos pueda hacer daño estando en inferioridad numérica a la hora de defender. Entonces, clave, ser una selección equilibrada y ser una selección que termine las jugadas para que luego replanteemos y nos defendamos. Ahora, aspectos muy importantes. Guatemala tiene que salir a presionar al rival. Tiene que tener una presión alta, una presión muy bien estructurada, en las que el equipo sea corto. Es decir, adelantemos líneas y pues estemos todos sabidos en la misma sintonía de que vamos a buscar provocar el error de Guyana. Vamos a ver si Guyana, porque está claro, Guyana con espacios nos pegó un baile. Y tomando en cuenta que físicamente nos superan. O sea, una jugada mal estructurada por parte de Guatemala Claro. nos vacuna. Guyana, digamos que apostó muchas veces al error nuestro, quitándonos la pelota en salida y buscando terminar las acciones. Ahora, muy importante y va a ser clave para mí el juego por las bandas. Tanto Ardón como Llanes tendrán que trabajar horas extras. Tanto Santis por un extremo como por el otro extremo, Muñoz, tienen que ser jugadores que tienen que pensar en jugar más en colectivo que en ser los héroes de la selección. Porque la selección da esa oportunidad a muchos jugadores que a veces se confunden en que son Santis Fútbol Club, Muñoz Fútbol Club. No, acá hay que pensar más en quién está mejor posicionado, quién es mi mejor línea de pase, quién me da un desmarque de ruptura y poderlo hacer jugar. Entonces, bajo ese contexto nosotros tenemos que tratar la manera de hacer una selección altamente intensa desde el inicio. Pero luego, eso digamos en el aspecto futbolístico. Digamos que en el aspecto físico tener una presión muy intensa. Pero desde el aspecto, por ejemplo, mental, tenemos que hacer una selección, ojo con lo que voy a decir, una selección que logre desestabilizar emocionalmente a Guyana. Si bien es cierto, Guyana tiene jugadores de experiencia, no tiene jugadores que estén acostumbrados a jugar de este lado del hemisferio. Y ahí es donde la afición va a jugar un rol importante, metiéndose con el rival. Si bien es cierto, alguien va a decir, no, pero en Inglaterra, en segunda división, esos jugadores juegan con 30.000, 40.000 personas. Claro, pero no es la misma presión. No es lo mismo. Está claro que Guyana en cancha sin gente se vio bien. Ahora hay que ver cómo se va a sentir Guyana en una cancha en la que haya una importante cantidad de espectadores. Y es doble trabajo, porque al final también la selección de Guatemala tendrá que luchar ya desde el inicio con la sartén por el mango que está manejando Guyana. Claro. Guyana ahorita viene con el aliciente, viene con la aluvión. Claro. Vinieron en dos grupos el pasado fin de semana, el día domingo se estaban paseando por la Avenida de las Américas, incluso le estaban pidiendo fotografías. Ellos vienen motivados. Sin presión. Ajá, motivados con el Y eso no puede jugar en contra. Después de para ellos hacer historia, entonces eso
Por eso le digo, Guatemala tiene que hacer dos labores. Primero, contrarrestar ese aliciente para la selección de Guyana y segundo, lo que usted ha venido desarrollando. Digamos que mentalmente el equipo que apoya a Luis Fernando Tena tiene que tener claro que la ansiedad y la desesperación tienen que quedar afuera. Guatemala puede avanzar a la Copa de Oro con un gol en el minuto 95 como en el minuto 1. ¿Sí? Entonces, digamos que tiene que tener mucha paciencia Guatemala, que no es una paradoja, que no son dos ideas que se contravienen con terminar las jugadas, con ordenarnos, con tener presión alta. Una cosa es eso y otra cosa es desesperarnos, ¿sí? O sea, una cosa es jugar rápido y otra cosa es jugar desordenadamente rápido. Con ¿sí? el riesgo de una anotación en contra. Claro. Ese tipo de factores. Una anotación en contra de Guyana nos pondría todo cuesta arriba, principalmente porque Guatemala necesitaría meter 2 goles, ¿cierto? Entonces, también hay que darle crédito a Guyana. Por ejemplo, un aspecto que a mí me gustó de Guyana, que primero, sus 2 centrales son 2 torres. Será un error para Guatemala empezar a tirar centros, sobre todo teniendo además solo un referente en el área. Entonces, digamos esos aspectos bastante lógicos, pero que al final de cuentas se terminan dando dentro del partido. Y vamos a ver cuál va a ser el plan de juego que va a tener al final Luis Fernando Tena, cómo se va a ejecutar, como los diferentes roles que va a ir sucediendo durante el partido. Por ejemplo, lo decía René, ¿qué sucede si Guyana nos marca en un escenario un gol en el primer tiempo? Habrá que jugar con 2 puntas, habrá que sacar un contención, habrá que ya no jugar con línea de 4, sino con una línea de 3. Aunque finalmente Guatemala proyecta mucho a sus 2 laterales, habrá que tomar riesgos que no se habían tomado o que no se tenían en el plan o en el presupuesto inicial. Sí, pues sí, pero ahora eso ya es consecuencia de lo sucedido en el partido de ida y pues eso es lo que tendrá que tomar en cuenta la selección nacional de cara a este partido y que al final luce complicado, luce siempre pues ahí con muchas cuestiones que la hemos desarrollado en esta previa y pues por eso al final pues es lo que tendrá que corresponder la selección nacional de Guatemala. Ahora, ya para ir cerrando este directo, yo quiero preguntarle a René. René estuvo en la conferencia de prensa. ¿Cómo palpó usted a Santis y a Tena? ¿Hay entusiasmo? ¿Hay tranquilidad? ¿Hay optimismo? ¿O hay esa seguridad de sí, vamos, le vamos a dar vuelta a esto? La verdad que con Luis Fernando Tena siempre queda esa cuestión de que él llega, siempre es cordial, pero marca la frontera, sí. ¿Verdad? Marca la frontera. Bueno, digamos que tampoco es un técnico que emocionalmente, ni cuando gana ni cuando pierda, sea así como que explícito. Deje ver sus emociones. Deje ver sus emociones, ahí tranquilo con los colegas, con nosotros los medios de comunicación. Lo veo tranquilo, o sea, lo veo tranquilo, tampoco es algo negativo, lo veo tranquilo a Luis Fernando Tena. Oscar Santis sí, ya desde el principio, un poco como que tranquilo, en el sentido de que confía en una remontada, confía en una victoria de Guatemala que le dé el pase a la Copa de Oro. Lo ve como una noche gris, la sucedida en Barbados, pero que se puede remontar y que se le puede dar vuelta. O sea, yo en líneas generales a los dos los veo tranquilos. No, tampoco quiere decir de que no les importe, no, sino cada quien tiene su forma correspondiente de mostrarse, de expresar sus emociones. Tampoco quiero que le caiga palo a Tena y a Santis por mostrarse así, pero sí los veo tranquilos. Sensatez, ¿verdad? Digamos, mal no tiene que ser normal, pero sí hay que tener claro que hace ratos la selección no juega bien. Yo sé que ese partido contra Honduras nos ha hecho un castillo en el aire, pero no recuerdo en el último año un buen partido de la selección nacional. Y es este el momento, es esta la oportunidad para hacerlo. Es esta la hora, el día en que Guatemala tiene que resurgir. Hizo un mal partido en Costa Rica, por ejemplo. A pesar de que ganó en Guyana, quedaron muchas dudas, sobre todo el primer tiempo. Nos estamos refiriendo al partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF, no a esta repesca. Hace ratos que no vemos a esta selección. Entonces, también hace falta, siento yo, que esta derrota tocamos fondo. Esta derrota, junto con la de Guyana Francesa,
junto con aquel empate contra Nicaragua, me parece a mí que son los peores resultados en la era de Luis Fernando Tena. Y este es el momento para salir desde abajo y resurgir. Sí, dejando por un lado los 3-0 ante Panamá y ante Costa Rica respectivamente. Los dos. No, estoy de acuerdo, René. Perdón, tal vez no me expliqué. Muchas gracias por la aclaración. Me refiero ante rivales de menor envergadura. Ante Guyana, Guyana Francesa y ante Nicaragua son para mí los 3 resultados bastante bajos que ha tenido la era de Luis Fernando Tena. Y estoy de acuerdo. Ahora, claro, o sea, podemos hablar de la derrota contra Islandia, podemos hablar de la derrota contra Costa Rica, contra Trinidad, contra Panamá, incluso los triunfos ahí raspaditos contra El Salvador, pero yo me refiero ante los rivales que están o sin ranking FIFA, como la francesa, o abajo de nosotros, porque no nos olvidemos de que Guyana está en el puesto 154 del ranking. Nosotros somos 105 por aquello de los temblores. O sea, es como que, por ejemplo, ahorita Guatemala le gane a una selección que esté en el puesto 50 del ranking. O sea, sería un triunfazo para nosotros, claro. Pero ¿cómo lo tomaría una selección que está en el puesto 50 que perder ante Guatemala? Es una señal de alarma. Totalmente. Es lo que nos pasa a nosotros, el ejemplo que usted bien da, ¿verdad? Pero la gente a veces se niega a creer en esa realidad y vivimos en con esas falsas expectativas. Y lo digo porque ojalá cale hondo en los futbolistas y que en definitiva se pongan las pilas, demuestren lo que tienen que demostrar para al menos estar en la Copa de Oro. O sea, antes ir a la Copa de Oro casi que era por decreto para nosotros. Sí. Sí, porque es el torneo donde, o sea, insisto, por eso se le denomina la Copa de Oro, es el torneo de nuestra región, de la CONCACAF. Guatemala lo que le apunta es estar dentro de esos Ahora, equipos. si nosotros no tenemos la capacidad para estar entre las 12, 16 mejores selecciones del área en el torneo regional, ¿cómo pretendemos aspirar a ir a una Copa del Mundo? Aspirar a estar dentro de las primeras 5, 3 directos y 2 repechajes. O sea, eso realmente a mí me parece paradójico. Entonces, comprendamos bien esta situación y démonos cuenta de que ganar se convierte en costumbre, perder también, y que hoy es el momento para salir adelante y salvar los fierros y poder clasificar a la Copa de Oro y tomar un buen impulso para el resto de las clasificatorias, porque recordemos una cosa, esto es como la eliminatoria sub-17 que Guatemala fracasó. Nos daban un boleto con 3 caribeños y éramos locales, dejamos escapar la oportunidad. Sí. Más fácil imposible. Ahora, la eliminatoria hacia la Copa del Mundo, no está México, no está Estados Unidos, no está Canadá, ¿sí? Hay 3 boletos directos, 2 por la vía de repesca intercontinental. Entonces, si no es ahora, no va a ser nunca. Porque la próxima eliminatoria, en el 2030, ¿cierto? Así es. O sea, va a estar México, va a estar Canadá, va a estar Estados Unidos. Ya casi que automático. Automáticamente. Sí. Entonces, hay que aprovechar y hoy esta generación tiene que hacerse cargo de que la tiene más fácil que otras elecciones. Incluso a Marini contra Guadalupe fue en los Estados Unidos a un solo partido y los termina dejando fuera un equipazo, la verdad hay que decirlo, un equipazo. Entre Guadalupe y Guyana, yo creo que Guadalupe está totalmente arriba de Guyana. A pesar de no estar ni siquiera en el ranking FIFA, pero sí. Y por eso muchos recuerdan esa victoria ante Guadalupe, que estamos muy lejos de esa versión, como usted bien lo apuntaba, la mejor versión que hemos tenido en este proceso de Luis Fernando Tena. Ese 3-2 cerrado contra una selección que no era ranking FIFA. Y con un agregado que usted lo decía el otro día, desde Acuasistemas, Tecnología y Confort en Agua, ahí en la avenida Reforma y 10ª calle esquina. Lo decía René, pues Guatemala nunca había perdido contra Guyana, nunca. O sea, y antes de eso lo decíamos, nunca ni siquiera nos habían marcado un gol. En la era Tena nos marcaron un gol, ¿sí? Y luego nos ganaron. Entonces, yo creo que no hay que ir como el cangrejo para atrás. Hay que levantar la cabeza,
y demostrar la jerarquía en la cancha, jugando al fútbol. Sí, sin duda alguna. No, sin duda alguna. Es lo que hemos venido hablando, venido desarrollando. Y luce, la verdad que el panorama un poco complicado en líneas generales. Pero estamos acá. Nos metieron acá, sáquennos de acá. Así de fácil. Bueno, queremos agradecerles a cada uno por sus comentarios. Gracias por unirse a esta conversación interactiva. De verdad que les mandamos un abrazo a todos. Gracias por contarnos desde dónde nos están sintonizando. De verdad, muchas gracias. Háganos saber sus vaticinios, sus comentarios, quiénes deben jugar, quiénes deben de estar en esta alineación titular del azul y blanco. Ojalá podamos ver al Cookie Lemus, de verdad, ojalá podamos ver al Cookie Lemus. Ojalá Luis Fernando pueda seguir ampliando el universo de futbolistas. Creo que ya tiene claro que no fue un acierto casarse con muchos jugadores que ahora no le están dando el do de pecho, y que Guatemala pueda clasificar a la Copa de Oro, y que allá, ya con la mesa servida, se pueda unir don Aarón Herrera. Esperamos pues para los partidos de Guatemala en la Copa de Oro, y que por supuesto Nico Hagen, nuestro gran guardameta, en algún momento también capitán, pueda estar también con el azul y blanco en esta Copa de Oro, y que por favor también le pueda servir a Rubio Méndez Rubín, no solamente para ganar en ritmo de competencia, sino para mostrarse que es un buen futbolista y que puede volver a estar en un equipo de la MLS o de la Liga MX o de otra latitud, donde sus intereses así le convengan. Sí, así es, no, definitivamente. Siempre lo he mencionado en lo personal, la selección es un bien común. Al final acá, media vez a un seleccionado guatemalteco, a un futbolista nacional le vaya bien con su equipo, eso también va a ser consecuente con la selección de Guatemala. Si le va bien con selección nacional, él va a tener un desarrollo profesional, así que creo que todos tienen un beneficio profesional, un beneficio colectivo. Con la selección de Guatemala, media vez las cosas se den en consecuencia a un resultado pues adecuado, ¿verdad? Así es, René. Nosotros pasamos ya a despedirnos, no sin antes desear que gane el mejor, pero mejor si gana la selección nacional de Guatemala frente a Guyana. Como siempre, junto a mi amigo Víctor René del CID, quien les saluda, Luis Rolando Solares, les mandamos un fuerte abrazo, les agradecemos visitar nuestro sitio en internet www.lrsolares.com y también actualizarse en Bendito Fútbol GT. Por favor, denos un me gusta, compartan esta publicación, comenten en Facebook y en YouTube. Nosotros, como siempre, lo leemos. Nos reencontramos en una próxima. Hasta entonces. Para ver más, suscríbete al canal de Luis Rolando Solares en YouTube y visita www.lrsolares.com.